Hola, soy Julio Cepaz y les doy la bienvenida al capítulo 47 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Siguiendo lo que habíamos adelantado en el capítulo anterior, respecto a un pequeño cambio en la línea editorial, hoy no vamos a hablar de un autor consagrado, famoso y muerto, que en general son los clásicos de la literatura. Creo, como decía Quevedo, leo con los ojos, escucho con los ojos las voces de los muertos, sino que vamos a hablar de una autora contemporánea argentina, ¿sí? Y lo que vamos a hacer también es hacer alguna consideración sobre el género en el cual desarrolla su tarea nuestra autora de hoy, que es la poesía. Y las dificultades que hay para la edición, difusión de la poesía. Y tomé algunos apuntes hace un poco más de un año que voy a intentar glosarlos porque están en un lenguaje bastante técnico. Y, por ejemplo, una dificultad de la poesía es que es irreductible a la lógica de consumo, ¿sí? O sea, tiene unas dificultades propias. ¿Y por qué es eso? Porque es muy difícil transformarla en una mercancía, en hacerla algo vendible. En la industria editorial, el negocio de las editoriales, el negocio editorial, tiene que ver con lo que se pueda vender rápidamente y se consuma rápidamente. Y sigo entonces glosando este texto. La poesía opera sobre una temporalidad diferente a la que están inmersos la mayoría de los productos de la industria cultural, tanto en su concepción como en su concreción cuando se produce el acto de lectura, que es lo que decimos acá. La lectura es un acto de creación, es un acto que implica una voluntad para que el texto cobre vida, ¿sí? O sea, un texto que nadie lee es un texto que está muerto, cobra vida cuando el lector se acerca. Y lo que tiene la poesía, por el contrario, en forma diferente a la literatura de consumo, es que no satisface rápidamente el anhelo del lector. No es un divertimento fácil, ¿sí? No es un divertimento, implica un esfuerzo. ¿Y por qué? Porque, en general, la poesía demanda relectura. El texto poético no se comprende en una sola vez, ni en dos veces, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco veces. O sea que en ese sentido conspira contra la satisfacción garantizada instantánea, ¿sí? Ralenta eso, implica un esfuerzo por parte del lector para acceder al texto poético. Y en ese sentido, entonces, no es una mercancía ni fácilmente consumible ni fácilmente descartable. Crea dificultades porque cuestiona los usos habituales del lenguaje. Y esa es una dificultad, digamos, que es la virtud de la poesía. Creo que en un reportaje que le hizo el Paris Review a William Faulkner, el gran William Faulkner, no sé si en serio, con cierta ironía, le había preguntado por qué él escribía novelas. Y él había dicho, bueno, yo quería escribir poesía. La poesía me resultó muy difícil, me orienté hacia el cuento, que es menos difícil que la poesía. Escribió muchos cuentos y excelentes cuentos. Pero decía él con ironía, finalmente me di cuenta que lo mío era la poesía. Es la novela, perdón, no la poesía. No podía estar ni a la poesía ni al cuento, lo mío era la novela. Que escribió grandes novelas, obviamente, también. Bueno, y la relectura, como bien dije, es intrínseca al texto poético, ¿sí? En tanto, instancia dinámica de sentidos que suelen variar tanto ante el lector que lo revisita como al que se acerca a este por primera vez. En realidad, todos los textos literarios tienen resignificados se resignifican cuando se vuelven a leer después de un tiempo, cuando se releen, ¿sí? Pero digamos que el más demandante para la relectura es el género poético, especialmente la poesía lírica. Porque uno inclusive puede decir la poesía épica, pueden saltarse algunos elementos de la constitución del lenguaje poético o de las formas porque están contando una historia. Entonces la historia impulsa al lector a seguir leyendo, ¿sí? Hablamos de los grandes clásicos, la epopeya de Gilgamesh, el poema de Mio Cid, la Ilíada y la Odisea. En cambio,
la poesía lírica, por más que sea extensa, al no ser épica, no contar una historia, no hay una historia detrás, ¿sí? Implica otra forma de lectura, ¿sí? Si bien Borges decía en algún momento que él lamentaba el momento en que se habían escindido la poesía épica de la poesía lírica, hay momentos también en la historia de la literatura en que, digamos, yo nombré el Cantar de Gilgamesh, la Ilíada de la Odisea, el Cantar del Mío Cid, inclusive la Divina Comedia se puede considerar una épica, porque está contando una historia, ¿sí? Dante nos cuenta una historia, más allá de todas las reflexiones que haga teológicas y filosóficas típicas de la, la Edad Media, ¿sí? En realidad ya Dante sería un poco el representante de la Baja Edad Media, cuando la Edad Media empieza a decaer, ¿sí? Pero bueno, más allá de esta consideración histórica, Dante nos cuenta la historia, nos cuenta su recorrido por el infierno, el purgatorio y el paraíso. En algún otro momento vamos a hablar de Dante y de la comedia que después se llamó Divina Comedia. Bien, habiendo hecho esta introducción, y no tengo la intención de desalentarlos a que lean poesía, por el contrario, la autora de la que vamos a hablar hoy nos va a alentar a leer poesía por su calidad, por su planteo y demás. Vamos a hablar de Raquel Fernández, ¿sí? Raquel Fernández nació en Avellaneda en 1967. Y lo anoté porque es muy difícil recordar. Ganó premios nacionales, ganó premios internacionales, ganó premios en España, en Estados Unidos, en Italia, en Perú. En 2015 fue nombrada como personalidad destacada de la ciudad de Avellaneda. O sea, tiene muchos reconocimientos y merecidos premios a nivel nacional e internacional. Es más, el libro que vamos a leer ahora ganó el primer premio de poesía del municipio de Las Flores, provincia de Buenos Aires, el concurso nacional de cuento y poesía organizado por la municipalidad de Las Flores. Y escribió mucho. Es una mujer que no solamente ha ganado mucho porque ha escrito mucho, ¿sí? Porque es una laburadora de la poesía. No vamos a nombrar todos los libros de Raquel Fernández, vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, Ojos que miran al cielo, del 2007, Revelaciones, del mismo año, Hermano, del 2011, La antigua enfermedad del otoño, del 2011, Todos los hombres que me amaron, del 2012, Cierta condición nocturna, del 2013, y hay un texto muy interesante que es Interrumpidas, porque acá vamos a hablar después de otra característica de la poesía de Raquel, que tuvo una edición del 2014 y otra en el 2015, otro libro más que es Pretty in Pink, o sea, Preciosa en Rosa, que es un libro no solamente profundamente poético, sino hasta podría decir una ironía muy atinada, muy ajustada, está en cada uno de sus textos. Pero nosotros no vamos a comentar eso, vamos a comentar el libro con el que ganó el concurso nacional de poesía organizado por la Municipalidad de Las Flores, concurso nacional de cuento y poesía Adolfo Bioy Casares, y este es el primer premio de poesía del año 2015, ¿sí? Hace 10 añitos. Y el texto que vamos a comentar se llama Goodbye Norma Jean, ¿sí? Bueno, ¿quién es Norma Jean? No nos vamos a hacer los misteriosos mucho tiempo, porque ahí reconocemos que es Marilyn Monroe, ¿sí? Y lo que es interesante, y acá viene sobre lo que quería hablar respecto de la poesía de Raquel, es Raquel Fernández. Digo Raquel, parece que la conozco, pero no tengo tanta confianza. Raquel Fernández, poeta, ¿sí? Es la idea de tematizar, o sea, de contar una historia. No va a caer en la épica, porque en la historia de Marilyn Monroe, bueno, podría considerarse una épica en cierto sentido, pero digamos que en otros textos también los tiene, es desmitificar y humanizar a una persona que por entrar al Star System, al sistema hollywoodense de creación de personajes y demás,
digamos, se convierte en una víctima de esa maquinaria que la utiliza para obtener dinero y demás, ¿sí? O sea que hay el trabajo muy tierno y muy minucioso de Raquel en este libro, Goodbye, Norma Jean, es rescatar a la persona detrás de la figura. Si quieren, utilizamos una palabra que hoy está mal utilizada, pero vamos a usarla correctamente, del ícono hollywoodense, de la imagen hollywoodense, ¿sí? O sea, ¿quién era esa persona que estaba ahí? Bueno, la tarea poética que se propone y que logra con brillo Raquel Fernández es rescatar a la persona detrás de la imagen, ¿sí? De la imagen cinematográfica, de la imagen de los pósters, digamos, hasta Andy Warhol utilizó como símbolo del pop y demás la figura de Marilyn Monroe. Y hay un tema de Serú Girán que yo no recuerdo, que obviamente el autor es casi obviamente había temas de Pedro Aznar y de David Lebón, o en colaboración de Charly García, que habla sobre Marilyn y las pastillas y demás. Una linda canción que si yo fuera más eficiente tendría que recordarla bien para citarla. Esa tarea que se propone Raquel, digo, rescatar a la persona detrás del icono, detrás de la imagen, detrás de la figura a consumir, y que de hecho ocultó a la persona real, es lo que se propone Raquel y lo que consigue, ¿sí? O sea, yo tengo este ejemplar de Goodbye Norma Jean, Adiós Norma Jean, porque me lo regaló la autora Raquel. No sé si hay ediciones, en todo caso, de todos modos, aun cuando fuera dificultoso encontrar ejemplares de este libro, sería bueno que ustedes googlearan a Raquel Fernández y van a encontrar todos los antecedentes que tienen y todos los libros que publicaron y todas las iniciativas. También como gestora cultural ha tenido Raquel en un montón de encuentros, ¿sí? Yo voy a leer algunos breves textos, algunos breves fragmentos de determinadas épocas de la vida de Norma Jean, que evidentemente no era Marilyn Monroe. Hasta Marilyn Monroe era un hombre, digamos, artístico, entre comillas. Y lo que hace Raquel es ir tematizando con su poesía distintos momentos de la vida de Norma Jean, ¿sí? Ella había nacido, sabemos, Marilyn Monroe, el que no lo sabe, bueno, lo decimos, nació en 1926 y murió en 1962. Entonces empieza el primer texto que inicia el libro, es Naturaleza Muerta. Y lo sitúa Los Angeles County Hospital, Los Ángeles, California, 1926. O sea, Hospital del Condado de Los Ángeles, en California. Una madre de caderas ingenuas y cabeza cuadrada, como un terroncito de azúcar, acuna el desamparo. Arrorró sola de todas las soledades, sola para siempre, sola para nacer y para morir, para desnudarte en los sueños de los otros. Arrorró, perla que rodará para todos, para nadie. Teléfono descompuesto por toda la eternidad. Cristo, llame ya, amor, llame ya, nada. Arrorró, repite una madre que ya sabe que no puede. Una madre naturaleza muerta para heredar la muerte y ser tan manzana atónita, tan deseo mordido en la boca de los otros. Saco roto. Los Angeles Orphans Home, Los Ángeles, California, 1935. O sea, hogar de huérfanos de Los Ángeles, en Los Ángeles, California, 1935. No es un padre, es un espejo que va demasiado lejos en la ausencia.
el espejo le devuelve siempre una mueca translúcida como un abanico de vidrio. Se extiende dolorosa sobre la migración de las cosas amadas. Ella se extiende también a la par de la herida elegida, sangre antes de que la sangre sea, y después, más adelante en el cuerpo, hombres que nadan hacia el sortilegio de unos muslos que no son de este mundo. No es un padre, es la canción que no le dejaron cantar nunca. Ella se busca los gestos en su rubio olor a frío. Él la deja caer en saco roto. Avanzamos un poco más. ¿Sí? Hollywood, Los Ángeles, California, ya 1952. La melena rubia. A modo de tabla de náufrago, en medio de un océano de hombres agudos como cuchillas, a modo de estallido inacabable, de pared de sol donde recostar el deseo, la melena rubia. A modo de caperucita atávica, desgarrando lobos con su vagina dentada. Hello Marilyn 3. Hollywood, Los Ángeles, California, 1954. Su cuerpo es un santuario hecho de pájaros. Para adorarlo, el mundo aprende a rezar. Matrimonio 2. City and County of San Francisco, California, 1954. Ciudad y Condado de San Francisco, en California, 1954. Cuando esté muerta, cuando esté legalmente muerta, cuando no se dé a beber sed con repulsión toda la noche, todas las noches, él llevará flores a su tumba 3 veces por semana. Cuando ella sea un cadáver de papel, un cadáver vintage, estrechándose contra la palma voraz de su deseo. Yo supongo, y es mi sospecha, que esto tiene que ver con el matrimonio que tuvo Marilyn Monroe con Arthur Miller, ¿sí? Y con la historia que se contaba que él hacía efectivamente lo que está contando Raquel acá, que digamos él concurría con frecuencia al cementerio donde estaba sepultada Marilyn a llevarle flores. Final infeliz 3. Brentwood, Los Ángeles, California, 1962. Ella recuerda por fin aquella caída en un jardín que no existió nunca. Recuerda una mano amorosa curándola del vacío, secando para siempre su llantito de huérfana. La muerte toma algunas veces formas sutilmente extrañas. Final infeliz 4. Brentwood, Los Ángeles, California, 1962. Ella llamó tanto, llamó boca adentro, boca afuera, llamó abjurando de ese útero incapaz de ser algo más que un viejo bayud, donde la tatarañeta de la desolación encontrará algún día el eco de una rosa marchita. Llamó destrozándose la voz con las uñas. Llamó a los hombres que la dejaron caer en desuso cuando el deseo se pudrió, y pudo más el pavor de ver a una libélula doliente arrancándose las alas. Llamó a los niños a medio hacer que le empaparon las piernas. Llamó a papá, llamó a mamá, a Dios, a vos. Te llamó a vos. Te dijo que estaba desnuda, que estaba borracha, que estaba sola. Te dijo que estaba cansada. Y vos ni siquiera estabas ahí para escucharla. Bueno,
Goodbye, Norma Jean, Raquel Fernández, o Raquel García Fernández, poeta argentina, nacida en la ciudad de Avellaneda en 1967. Lean a Raquel Graciela Fernández, búsquenla, tiene una obra, como ya dijimos, abundante, y se van a encontrar con, a mi entender, una de las representantes más potentes de la actual poesía argentina. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.